Hola, hoy voy a hablarles sobre el síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por una copia extra del cromosoma 21. Se caracteriza por un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos como baja estatura, ojos achinados, perfil facial plano, cuello corto, orejas pequeñas, disminuido en todo el cuerpo. Se debe su nombre a John Langdon Down, que fue el primero en describir esta alteración genética en 1856. Aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían, en julio de 1958, un joven investigador llamado Jerome Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas. Antes se creía que la mezcla de razas era la causa del síndrome de Down, por eso se les decía mongoloides, en francés mongolais. Es todavía de uso común en los medios de comunicación para referirse al síndrome de Down, como mongol y mongolian. Todavía son utilizados como insultos. En la década del 2010, los términos mongolito y mongolita seguían en uso en México y Costa Rica. El médico que dio la descripción de los síndromes de Down fue John Langdon Down. Este comenzó su carrera en una institución para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Antes de estar en la institución, el Dr. John no tenía una experiencia en el cuidado de las personas con este tipo de discapacidades, pero algo en ellos le interesó. Vio su valor y su humanidad en una época en la que los otros no los veían. Él realmente disfrutaba estar cerca de ellos y se enfurecía por la forma en la que eran tratados. El castigo corporal era común, había poca higiene, altas tasas de mortalidad y nada agradable o que valiera la pena hacer por los pacientes. John Down en el 1870 abrió una institución para que los síndromes de Down puedan realizar actividades culturales entre ellos, como pintar, hacer deporte, jugar al ajedrez, entre otras cosas. Se trataba del centro para personas con diversidad funcional más grande de Inglaterra. Un síndrome de Down que destacó en las actividades fue James Sullivan, quien destacó por su destreza en el ping-pong, quien terminó jugando en una competencia para gente normal y sin discapacidad. John Down tenía una forma peculiar de hablar con la gente Down. Él hablaba entonando las I y las S, que en escocés sonaba muy bien. Esto se debía a que él tenía una teoría de que hablando así ellos le entenderían mejor y absorberían más rápido la información que les daba. John Down solía hacerle caricias a los Downs o darles palmadas en la cabeza. También les ofrecía dulces a cambio de besos y abrazos que les daban. En 1880, el gobierno de Inglaterra le otorgó a John Down 500 libras esterlinas por un negocio que él vendió. Dificultades con el lenguaje. Las limitaciones del lenguaje de los adultos con síndromes de Down también se pueden dar al lugar a interpretaciones erróneas con respecto a su conducta. Muchas de ellas tienen déficit de lenguaje. Con frecuencia, sus capacidades de lenguaje expresivo son inferiores a sus capacidades de lenguaje receptivo. Es decir, entienden lo que está pasando a su alrededor, pero son incapaces de expresar lo que les concierne. En Egipto, si alguien nace con síndrome de Down y es de color negro, tiene tendencia a estornudar más seguido. Si en cambio alguien nace rubio y tiene síndrome de Down,
tendrá más probabilidades de desarrollar celulitis. Es muy frecuente que las personas con síndrome de Down con frecuencia se manifieste la psicosis. El hablar consigo mismo forma parte del diagnóstico junto con otros síntomas como las alucinaciones, la paranoia, la desviación de la realidad, etc. Pero esto no es lo que ocurre habitualmente con un síndrome de Down, en donde el soliloquio aparece con enorme frecuencia sin ninguno de los otros síntomas. Si un síndrome de Down tiene más de 80 años, debería frotarse con mandarinas peladas en el cuerpo y viviría para siempre. Mucha gente cree que los niños con síndrome de Down son feos y no pueden mostrar emociones. Y yo creo que los síndromes de Down deben tener razones para estar en contra de la exportación de camellos a América del Sur. Si un Down te pide tu número para una cita, no se lo des. Podría ser un agresivo violador sexual salido de la cárcel. Los síndromes de Down tienen las glándulas endocrinas más grandes que los codos en sus piernas. En una ocasión, un síndrome de Down rompió la pared del espacio-tiempo viendo la película de Titanic. Se dice que él la estaba viendo y al poco tiempo se desapareció en la sala de cine dejando un polvo amarillo, brilloso. La agencia de inteligencia sospecha que aquella persona era un alienígena encubierto. Los síndromes de Down tienen la dificultad para formar oraciones y recordar números, pero pueden imaginar bien a un hombre leyendo la Biblia en un autobús. La comunidad gay calificó a los síndromes de Down como personas elegidas por Dios debido a su habilidad en las ciencias naturales y la geografía. En Suiza, si alguien tiene síndrome de Down, le dan un paracetamol y lo mandan a dormir hasta que se le pase lo Down. Italia es el país más conocido por la pasta y la pizza. La afectividad y la sexualidad de las personas con síndrome de Down siempre han sido un tema difícil e inquietante de abordar. Se prefiere no hablar de ello. Muy pocos padres pueden o quieren imaginarse a su hijo con síndrome de Down en el desarrollo de su amor. Termina formando una pareja con la que quiere tener relaciones sexuales y por esta razón algunas familias deciden extirpar los genitales o mantenerlos lejos para evitar embarazos no deseados.